Eh, eh, yo no sé cuántos de ustedes quieren recibir hoy palabra de Dios en su corazón. Pues vamos a orar para que así sea, para que sea Dios hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre bueno, en este momento, Señor, alineamos nuestro corazón, alineamos nuestro espíritu, Padre, conforme a tu voluntad. Quita todo pensamiento de distractor en este momento. Quita todo aquello que aparte nuestro corazón, Señor, a tu palabra. Y que en este momento, Señor, solamente podamos concentrar nuestra mente, nuestro corazón, para recibir esta palabra. Te pedimos, Padre, que en tu misericordia hables a nuestra vida, que en tu misericordia hables a nuestro corazón en este momento. Te damos gracias, oh Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, y leemos el verso 12. Filipenses capítulo 2, verso 12, ahí en su Biblia. Voy a usar en esta ocasión la versión Reina Valera, y vamos a leer lo que dice: amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Voy a leer esta última frase o estas últimas palabras que dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Muy bien, pues tomen sus lugares. Amén. Reciban saludos de parte de la iglesia, Jesús es el camino, de allá de los hermanos de Oaxaca, de la iglesia Voz de Restauración, también de Oaxaca, de la iglesia Unida Manantial de Vida en Jiquilpan, que nos permitió el Señor estar allá con ellos y poder conocer a muchos hermanos. Y pues fue una gran bendición de parte de Dios poder compartir con ellos tiempo en la presencia de Dios. Y les mandan saludos a todos ustedes. Fue una semana muy pesada, porque como que del sur nos venimos acá para el norte, rumbo hacia el norte, y fue de un extremo a otro extremo. Pero gracias a Dios, pues el Señor nos llevó y nos trajo con bien, y estamos acá para la gloria de nuestro Dios. También quiero agradecer a mi hermano Jesús Cornejo, pastor, que nos apoyó el domingo, el jueves, el domingo también a mi hermana Nancy, que también nos apoyó aquí a compartir la palabra de Dios, y le doy gracias a Dios por la vida de ellos. Hermanos, este mensaje que voy a compartir ahora lo compartí en Jiquilpan con nuestros hermanos de Jiquilpan, y yo no quería, y yo sentí en mi corazón también compartirlo aquí con ustedes. Estas últimas palabras del apóstol Pablo fue un eco que hizo en mi vida, en mi corazón, en el momento que comencé a dar una relectura a este pasaje, ya que hemos leído, yo sé que muchos hemos leído este mismo versículo muchas veces, yo inclusive lo he predicado muchas veces, pero esto último que dice el apóstol Pablo, ocúpense en su salvación con temor y temblor, fueron palabras que resonaron en mi mente mucho, porque qué difícil es para la iglesia en este tiempo ocuparnos en nuestra salvación. Qué difícil es para la iglesia.
por las circunstancias que estamos viviendo, por la situación que vivimos, que es difícil, es para la iglesia permanecer en nuestra fe. Permanecer en nuestra fe. Las pruebas que pasamos a través de esta enfermedad, las situaciones económicas que vivimos, ¿verdad? Y por ahí algunos hermanos que han partido con el Señor y que nos ha conocido, que nos ha dolido bastante en nuestro corazón. Son circunstancias que complican en cierta manera nuestra permanencia en el reino de Dios. Si nosotros no afirmamos nuestro corazón en Dios, si nosotros no nos mantenemos firmes a la palabra de Dios y nuestra fe no se arraiga más, puede ser que perdamos el gozo de nuestra salvación. Puede ser que perdamos el sentido por buscar al Señor. Si de por sí, hermanos, antes de esta pandemia, la iglesia nos costaba trabajo buscar al Señor, nos costaba trabajo acercarnos a Dios, ahora mucho más. Ahora más todavía nos cuesta trabajo acercarnos a Dios por toda esta situación que se vino dando en la iglesia. Porque tuvimos que alejarnos de la iglesia, porque tuvimos que separarnos, porque tuvimos que alejarnos, no porque quisimos, sino porque fue una obligación hacerlo, o fue una necesidad, hacerlo. Alejarnos de la casa de Dios, aunque tratamos de unificar a la iglesia, ¿verdad? A través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la unidad en el espíritu, ya sea por teléfono, ya sea por las redes sociales, pero nunca es lo mismo como estar aquí en la casa de Dios. Nunca es lo mismo como venir a la casa de Dios y poder vernos unos a otros y poder adorar a Dios juntos, ¿verdad? Nunca es lo mismo. Entonces, todo eso viene a contribuir a que nosotros podemos perder ese sentido, ese gozo, ese anhelo por nuestra salvación. Y lo que Pablo precisamente nos recomienda como iglesia ahora, lo que Pablo nos dice en este pasaje, y lo que a mí hacía eco en mi corazón, es esto: ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Yo quiero que repita conmigo esta frase, porque es lo que quiero que nos quede hoy de todo este mensaje que vamos a recibir hoy. Yo lo que quiero que quede es: tengo que ocuparme en mi salvación. Diga conmigo: tengo que ocuparme en mi salvación. Amén. ¿Y cómo es ocuparnos en nuestra salvación? Bueno, todos nosotros tenemos nuestras ocupaciones, ¿verdad? Ocupación en el trabajo, ocupaciones en la escuela, los que estudian, ocupaciones en la casa para las amas de casa, ¿verdad? Todos tenemos ocupaciones diarias y eso nos mantiene ocupados. En cierta manera nos mantiene haciendo algo, ¿verdad? Nuestra vida no está en la ociosidad, sino que estamos ocupados en diferentes áreas en nuestra vida diaria. Para el reino de Dios es lo mismo. Es importante que la iglesia del Señor se mantenga ocupada en su salvación. El problema de esto es que ahora que hemos dejado de congregarnos, estamos retomando otra vez venir a la congregación, venir a la iglesia, buscar al Señor, pero ahora que
que nos alejamos de la iglesia, nos mantuvimos desocupados espiritualmente, desocupados. Inconscientemente nos fuimos desocupando de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso, de nuestra devoción a Dios. Amén. De nuestra devoción a Dios. Entonces Pablo nos recomienda que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, si es que no la queremos perder, si es que queremos permanecer firmes hasta la venida de nuestro Señor. ¿Cuántos quieren permanecer firmes? ¿Cuántos quieren permanecer fieles hasta la venida del Señor? ¿Verdad? Todo lo que importa en nuestra vida es poder alcanzar nuestra salvación eterna. Gloria al Señor. Muchos hermanos que partieron con el Señor en esta pandemia, ellos ya la libraron. Ellos ya están del otro lado, ¿verdad? Ellos ya alcanzaron su salvación. Hablo de aquellos que permanecieron en la fe hasta el último día de sus vidas, que permanecieron confiando en el Señor siempre, que han sido muchos, lamentablemente, que han sido muchos los que partieron con el Señor en este tiempo, que en esta visita que tuvimos a las iglesias. Pues siempre sale el comentario de esta situación, y no hay iglesia que te diga: aquí no ha partido nadie. Siempre sale el comentario, y me daban testimonio. Bueno, las iglesias nos enteramos, en esta visita nos enteramos de muchos hermanos fieles que amaron a Dios, que buscaban a Dios y que partieron con el Señor. Y esto, hermanos, nos lleva a entender la importancia de mantenernos preparados, ya sea para la venida del Señor o nuestro encuentro con Él, que nosotros partamos con Él. Y lo más importante es nuestra salvación. Diga conmigo: nuestra salvación. ¿Qué es lo importante? Es ocuparnos en nuestra salvación, pero debemos ocuparnos con temor y temblor. Amén. Ya conmigo: con temor y temblor. ¿A qué se refería Pablo cuando decía con temor y temblor? ¿A qué se refería Pablo? Amén. Yo quiero entender que cuando Pablo dijo que debemos preocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, es darle la importancia a nuestra salvación. Que si yo sé que estoy desocupado espiritualmente, puedo perder mi salvación. Aunque hay gente que dice que no podemos perder nuestra salvación, pero es un hecho que la podemos perder si nos descuidamos, ¿verdad? La podemos perder. Allí en el libro de Hebreos capítulo 2 verso 1 al 3 voy a dar lectura. Dice lo siguiente: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire lo que dice el libro de Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oiga, ¿yo puedo descuidar mi salvación? Sí. Sí lo podemos descuidar. ¿Cómo vamos a escapar nosotros si por nuestra negligencia descuidamos una salvación que es muy grande para nosotros? De ahí la importancia entonces acerca de la palabra de Dios, de ocuparnos en nuestra salvación.
ocuparnos en nuestra salvación. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Que al nosotros desocuparnos en nuestra vida espiritual, nuestra devoción, nuestra búsqueda de Dios, nuestra entrega, nuestra amor por Él, descuidamos nuestra salvación. Vamos desocupándonos de nuestra actividad espiritual. Voy a ser un poco más específico en esto. Gloria al Señor. ¿Cómo es que descuidamos nuestra salvación? Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de tener comunión con Dios, cuando dejamos de conectarnos con Dios. Amén. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro compromiso como hijos de Dios? Es nuestra comunión con Dios. Amén. Tú y yo fuimos escogidos. Dios nos escogió para darnos una identidad de hijos. Dios nos hizo hijos suyos. Amén. Dios nos dio identidad de hijos, porque no teníamos identidad. Ciertamente todo el mundo es creación de Dios, todos fuimos creados por Dios, pero nosotros pasamos a tener identidad como hijos de Dios cuando creímos, ¿verdad? Cuando creímos en nuestra salvación. Entonces nosotros pasamos a tener esa identidad de hijos de Dios, como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. Dice: por lo cual ahora nosotros clamamos Abba, Padre. Amén. Nosotros ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente y decirle Abba, Padre, que quiere decir Padre mío. Amén. Entonces ahora nosotros tenemos una necesidad principal, que es esa comunión con nuestro Abba, con nuestro Padre, con nuestro Dios. Tenemos una necesidad constante en nosotros, y es esa búsqueda de Dios a través de la oración. Pero eso, hermanos, lo vamos descuidando. Es una de las áreas que nosotros descuidamos como hijos de Dios. Y si nosotros descuidamos esa área en nuestra vida espiritual, entonces nosotros vamos descuidando nuestra salvación. Gloria al Señor. Hay gente que va experimentando este descuido de su salvación, porque nos vamos dejando de orar y después vamos sintiendo deseos de no buscar a Dios. Cuanto más nosotros, ¿verdad?, nos alejamos de Dios y de la presencia de Dios, vamos sintiendo deseos de alejarnos de Dios, de no buscar a Dios. A veces sentimos un compromiso por buscar a Dios por parte de nuestras familias, por parte de nuestros seres queridos, pero no hay una relación directa con nosotros hacia Dios. Y una de las razones que dice el apóstol Pablo, debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, habla de la importancia de tener esa comunión nosotros directamente con Dios a través de nuestras oraciones. Y eso es algo que lamentablemente lo hemos descuidado en este tiempo. Mira que cuando yo leía Pablo, pareciera que Pablo escribió estas líneas para este tiempo que estamos viviendo, para este momento en que estamos viviendo. Es importante nosotros entonces entender la importancia de cuidar nuestra salvación con temor y temblor.
Con temor y temblor es aquella, hermanos, que nosotros sentimos que si dejamos de buscar de Dios, que si dejamos de orar, que si dejamos de acercarnos a Dios, algo nos va a suceder. Nos va a mantener alejados de la gracia de Dios, alejados de nuestra salvación. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, queridos hermanos, esto que Pablo nos habla acerca de cuidar nuestra salvación, que atendamos este llamado, que atendamos esta necesidad de nosotros de cuidar nuestra salvación ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Amén. Si antes buscábamos al Señor, ahora tenemos que buscar al Señor más que nunca. Tenemos que redoblar nuestro esfuerzo. Tenemos que buscarle con más intensidad al Señor. Si antes buscábamos a Dios, amén, de vez en cuando, ahora tenemos que hacerlos con más regularidad. Gloria a Dios, porque corremos el peligro de perder nuestra salvación. Aleluya. Ahora, esto alguien puede decir, pero es que la salvación es un regalo de Dios. La salvación es por gracia. Ciertamente la salvación la recibimos por gracia, pero como todo regalo, ¿verdad? Como todo don, todo regalo, tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla. Si a usted le regalan un auto nuevo, ¿verdad? Que va a tener que cuidarlo. Va a tener que llevarle a su servicio si no quiere que se le acabe pronto, ¿verdad? No sé, hermano, nadie me ha regalado un auto, ¿verdad? No he tenido esa experiencia. Pero si le regalaran un auto, ¿usted lo cuidaría? Claro que sí, ¿verdad? Lo cuidaríamos si quisiéramos que eso nos durara mucho tiempo. Cualquier cosa que nos regale, tenemos que darle el cuidado que se requiere para mantenerlo. Si no cuidamos ese regalo que se nos da, lo perdemos o podemos acabárnoslo pronto, ¿verdad? El regalo que Dios nos dio fue nuestra salvación. Eso es gratis, es un regalo de Dios. No lo podemos comprar con nada, pero nosotros debemos que darle el cuidado necesario para no perder nuestra salvación. Gloria al Señor. Entonces, la necesidad de ocuparnos en nuestra salvación es importante en estos tiempos. ¿Qué es lo que me mantiene ocupado en mi salvación? La oración. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es lo que me mantiene ocupado en mi salvación? La palabra de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Qué es lo que me mantiene ocupado en la salvación? Buscar de Dios, congregarme. ¿Qué es lo que me mantiene ocupado en mi salvación? Activarme en el reino de Dios. Amén. ¿Qué es lo que me mantiene ocupado en la salvación? Ver las necesidades de los demás. ¿Qué es lo que me mantiene ocupado en mi salvación? No apagar el espíritu que Dios ha puesto dentro de mí. ¿Sabe? Esta pandemia ha apagado el espíritu de Dios de mucha gente. Ha apagado ese espíritu de Dios en nosotros. Y ahora más que nunca tenemos que avivar el espíritu de Dios en nuestro corazón. No dejar que el espíritu de Dios se apague dentro de nosotros, sino todo lo contrario, pedirle a Dios que sea Dios el que pueda derramar más de su espíritu en nuestro corazón en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Amén. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es ocuparnos en nuestra salvación? Es esto. Así como nosotros tenemos ocupaciones diarias en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en lo que nosotros vivimos, también en nuestra área espiritual tenemos que ocuparnos.
Y uno puede decir, hermano, pero es que yo no tengo tiempo, porque de tal hora a tal hora tengo que hacer esto, de tal hora a tal hora tengo que hacer lo otro, y ando para arriba y para abajo y no tengo más tiempo. Y estoy muy ocupado, estoy muy ocupada en mis quehaceres, estoy muy ocupada en mis cosas y no tengo tiempo. Entonces, lo que está pasando es que nosotros estamos ocupados en nuestras cosas personales o en nuestro afán en la vida diaria, pero estamos desocupados en las cosas de Dios. Amén. Estamos tan ocupados que no nos damos cuenta que necesitamos ocuparnos en nuestra salvación. Amén. Iglesia del Señor, pueblo del Señor, necesitamos ocuparnos en nuestra salvación con temor, con temor. Amén. Compartía yo a la iglesia de una experiencia que yo sentía cuando era pequeño. Y yo recuerdo que en la congregación donde estábamos, cuando nos hablaban acerca de la venida del Señor Jesús, aquello nos causaba un miedo en nosotros. Al menos, a lo mejor porque era niño, ¿verdad? Pero yo sentía que Dios venía mañana. Entonces, cuando se hablaba de la venida del Señor, decía: el Señor está a la puerta, decía. Y yo volteaba a la puerta para ver si el Señor Jesús ya estaba en la puerta. ¿Cuántos escucharon esa frase? El Señor está a la puerta, arrepiéntanse, el Señor ya está a la puerta. No, y volteamos a la puerta y no había nadie. Entonces, pero uno se salía con esa sensación. Y uno de niño decía, porque para nosotros agarrar 5 pesos o 1 peso en aquel tiempo era un pecado tan grande. Y uno salía de la iglesia y decía: ya no voy a agarrar 1 peso, ¿no? Decirle una grosería a un niño, era un pecado muy grande, imperdonable. Nos sentíamos que era malo. Y es malo, claro, pero sentíamos imperdonable. Entonces salíamos en esas prédicas de la venida de Cristo, nos sentíamos que no alcanzábamos la salvación. Entonces yo recuerdo, esa fue mi experiencia mía en mi niñez, que yo salía y decía: ya no voy a pecar más, ya no voy a decirle nada, maldiciones, ya no voy a decir cosas malas, ya no voy a agarrarle a mi mamá 1 peso, porque yo sentía que todo eso obstruía mi salvación. Claro, ¿verdad? En esa dimensión en que yo vivía, o en mi niñez, claro que así era. Y por eso el Espíritu de Dios nos redarguía nuestro corazón. Entonces salíamos de aquel lugar y salíamos con ese temor en nosotros de que ya no deberíamos hacer eso, que ya no deberíamos de hacer algo así, que teníamos que hacer bien las cosas. Ese temor, ese miedo, creo Dios, es el que Dios quiere que permanezca en nuestro corazón hasta el día de hoy. Así como teníamos ese temor en nuestra niñez y decíamos: no, si el Señor viene hoy, seguramente no me voy a ir. ¿Por qué? Porque le hice algo al hermano, porque le hice algo a la hermana, porque estoy mal con mi esposa, porque estoy mal con mis hijos, porque estoy mal acá, porque estoy mal allá. Ese temor reverente o ese temor y temblor es el que Dios quiere que haya en nosotros. Amén. Como cuando tomábamos 1 peso y sentíamos que era un pecado tan grande. Ese temor es el que Dios quiere que haya en nosotros, ya siendo grandes, ya siendo adultos. Que hay áreas en nuestra vida que tenemos que recomponer, que tenemos que arreglar las cosas con el marido, tenemos que arreglar las cosas con la esposa, tenemos que arreglar las cosas con el vecino, porque seguramente si el Señor viene, nos quedamos. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Aleluya.
tenemos que ocuparnos en nuestra salvación y no darlo, no tomarlo a la ligera, porque de tanto que se nos ha dicho, Cristo está a la puerta, y volteamos a la puerta y no hay nadie, hemos perdido la credibilidad. Gloria al Señor. No sé, hermanos, pero siento que la iglesia hoy en día, mire, la iglesia del Señor hoy en día se ha permanecido más porque la iglesia o las predicaciones que se escuchan hoy en día es acerca de la prosperidad, de que este año va a ser un año de bendición, de que este año va a ser un año de victoria, y de que este año se ha mantenido más por ello, porque el hecho de predicar que Cristo viene ya quedó, o ya no causa efecto en la gente, ya no causa efecto en las personas, porque de tanto decir el Señor viene en las nubes, o el Señor ya está en las nubes, y levantamos nuestra mirada al cielo y no vemos al Señor en las nubes, de tanto haberse predicado eso, se ha perdido la credibilidad de eso. Y hoy la gente cuando escucha estos mensajes, seguramente en su subconsciente o en su mente, en su corazón, dice: sí, tengo que prepararme, pero en su subconsciente ya no hay ese temor, ya no hay ese temblor de decir: es verdad, tengo que arrepentirme, tengo que volverme de muchas cosas que estoy haciendo, y tengo que buscar a Dios con temor reverente. Amén. Porque de tanto que se ha escuchado esos mensajes y que no hemos visto la venida del Señor, amén, la fe de muchos se ha perdido. La fe de muchos se ha desvanecido. Entonces, ¿cuál es la preocupación, o cuál es el mensaje de hoy en día? Amén. Si tú diezmas, te va a ir bien. Si tú ofrendas, te va a ir bien. Pruébalo y verás. Gloria al Señor. Entonces se habla en un tema de predicación de la prosperidad, y ese es lo que hoy mantiene a la iglesia. Amén. Eso es lo que hoy mantiene al pueblo del Señor. Pero el ocuparnos de nuestra salvación va más allá de solo ofrendar, de solo diezmar. El ocuparnos de nuestra salvación, como les decía, es mantener nuestra actividad de oración. Amén. Mantener nuestra actividad de oración. ¿Cuántos han mantenido su actividad de oración? Ocuparnos de nuestra salvación es mantener nuestra actividad en la lectura de la palabra de Dios. Ocuparnos de nuestra salvación es congregarnos, buscar al Señor, alabarle, glorificarle, honrarle. Lo que ustedes han hecho hoy, y que han venido y que han dejado sus quehaceres, que han dejado sus situaciones personales en el trabajo, en la casa, eso les está ocupando en su salvación. Y aunque con pandemia y todo, y aunque sí hay cierto temor de contagiarnos, pero mire, los que ya estamos aquí, ya estamos del otro lado, gloria al Señor. Los que ya Dios nos ha permitido, los que Dios ha permitido que nos quedemos aquí con todo y pandemia, gloria al Señor. Y si el Señor ha permitido que nos quedemos aquí, es por algo. Porque si no, usted y yo nos pudiésemos haber ido. Amén. Pero si el Señor ya nos permitió estar aquí, es por algo. Aleluya. Pero en este tiempo es ahora cuando debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Entonces, ocuparnos de nuestra salvación es no dejar de congregarnos, es buscar al Señor. Ocuparnos en nuestra salvación es vivir en santidad delante de Dios. Ay, hermano, cómo nos cuesta trabajo en esa área espiritual. Pero dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Dice la palabra de Dios que tenemos que perseverar nuestra vida en santidad delante de Él, si es que un día queremos entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor.
Esto es lo que conlleva entonces ocuparnos en nuestra salvación. Gloria al Señor. Esto es lo que Dios nos habla a través de sus siervos, que nosotros procuremos, aleluya, procuremos buscar nuestra salvación. Entonces les decía, hermanos, ¿cómo ocuparnos de nuestra salvación? Son estas áreas: mantener nuestra actividad de oración, leer la palabra de Dios, aleluya, buscar al Señor, congregarnos, buscar al Señor, aleluya, buscar la santidad, amén. Buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el apóstol Pablo dice en otro pasaje, en el libro de Romanos capítulo 12, verso 11 al 12, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Amén. Mire lo que Pablo dice: lo que Dios requiere es diligencia y no perezosos, fervientes en el espíritu. Diga conmigo: fervientes en el espíritu. Si algo ha hecho esta pandemia en estos tiempos, es apagarnos espiritualmente. Oiga, hermano, yo lo estoy siguiendo desde acá, desde el internet. Yo lo estoy siguiendo desde las redes sociales. Hemos agarrado el pretexto. Hay jóvenes, hermanos, hay jóvenes que han dejado de congregarse por el pretexto. Yo entiendo a los adultos en no congregarse. Hay hermanos que me han dicho: hermanos, aún no me siento seguro, aún no segura, aún no estoy preparada por la edad que tenemos, ¿verdad? Se lo creo de hermanos y hermanas adultas, ¿verdad? O que están padeciendo alguna enfermedad. Pero jóvenes que se ha agarrado el pretexto de decir: no me congrego porque no quiero contagiarme. Que hoy en día dicen: es que hermano, no podemos congregarnos. Esta pandemia, hermanos, ha hecho un pretexto más para no buscar al Señor. Bueno, si antes poníamos de pretexto el trabajo, las cosas terrenales, ahora hay otro pretexto más, ¿verdad? Ahora hay otro pretexto más. Pero mira lo que Pablo dice. Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 12, verso 11 al 12, dice: en lo que requiere diligencia, diga conmigo: diligencia, no perezosos. Amén. Dios quiere diligentes. Amén. Diligentes, no perezosos, fervientes en el espíritu. Amén. Fervientes en el espíritu. ¿Cuántos quieren ser fervientes en el espíritu? Amén. Vamos a buscar ser fervientes en el espíritu. Es decir, esa palabra ferviente se refiere a activos espiritualmente. Ya conmigo: activos espiritualmente. Amén. No pasivos, activos espiritualmente. Ferviente es cuando vemos esa olla con agua, ¿verdad?, que está hirviendo, ¿verdad? Está activa el agua. Nosotros nos mantenemos fervientes en el espíritu si estamos activos en la presencia de Dios. ¿Y cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a lograr mi intimidad con Dios, mi oración, mi búsqueda de Dios? ¿Cómo lo voy a lograr? Leyendo su palabra, buscando al Señor. ¿Cómo lo voy a lograr? Congregándome, buscando a Dios cuando sé que puedo hacerlo. Hablo y vuelvo a repetir: hay hermanos que no pueden hacerlo por situaciones, pero hay gente que hemos tomado este pretexto para decir: no puedo congregarme. O es un pretexto más para no querer congregarnos. Amén. Entonces, iglesia del Señor, pueblo del Señor, esta palabra, cuando dice el apóstol Pablo: ocúpense en su salvación, es algo que alertó mi corazón para la iglesia en este tiempo. Parece que Pablo viajó a través del tiempo y él sabía que íbamos a pasar este proceso,
Y él sabía que íbamos a vivir esta situación en este tiempo. Amén. Esta desocupación espiritual, porque muchos nos desocupamos espiritualmente. Amén. Y es importante ocuparnos en nuestra salvación. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Debemos ocuparnos en nuestra salvación. Si nosotros no queremos perderla, si no queremos perder de ella, iglesia del Señor. Amén. De ahí la importancia entonces de mantenernos ocupados. Gloria al Señor. Con temor. Cuando habla de temor, habla de voy a hacer esto. Voy a leer su palabra, voy a orar, voy a congregarme, voy a buscar, porque hay un temor en mi corazón. Porque si me desocupo en esta área, seguramente pierdo mi salvación. Aleluya. Entonces, si nosotros alineamos nuestro corazón a esto que Dios nos está pidiendo, seguramente vamos a mantenernos ocupados espiritualmente. Ocupados. Cuando Pablo dice que mantengamos fervientes en el espíritu, habla entonces de una actividad espiritual en nosotros. Y no dejar, hermanos, que las redes sociales nos dominen o que quiten ese lugar que tenía Dios antes en nosotros. Porque eso es lo que está pasando hoy en día, que las redes sociales están teniendo el dominio en nuestra vida espiritual. Y no debemos permitir eso. Nuestra actividad espiritual debe estar más ferviente que nunca. Que nunca. Gloria al Señor. Debemos mantenernos activos espiritualmente. Una vez más doy lectura a Hebreos capítulo 2, verso 1 al verso 3. Y dice lo siguiente: por tanto, es necesario que con más diligencia, escuche, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. Con más diligencia. Diga conmigo, más diligencia. O sea, si antes procuraba mantenerme firme con Dios, ahora más diligencia. Es necesario que atendamos, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído? Amén. ¿Qué es lo que hemos oído? Hemos oído la importancia de buscar al Señor. Hemos oído la importancia de orar sin cesar. Hemos leído la importancia de vivir en santidad delante de Dios. Hemos visto la importancia, hermanos, de leer la palabra y no apartarnos la palabra. Eso es lo que hemos oído en la palabra. En toda nuestra instrucción en nuestra vida cristiana, ¿sí o no? En toda nuestra instrucción, en nuestra educación, en nuestra vida cristiana es: lee la palabra, ora, vive en santidad. Eso es lo que hemos sido instruidos durante todo este tiempo, desde el día que lo creímos. ¿Verdad que sí? Eso es toda la educación que Dios nos da, porque sabemos que si nos mantenemos en esa línea, si nos mantenemos en esa actividad, vamos a alcanzar nuestra salvación. Gloria a Dios. Si nos mantenemos en ello, vamos a alcanzar nuestra salvación. Eso es lo que hemos oído, eso es lo que hemos sido instruidos, eso es lo que se nos ha sido enseñado. Es necesario entonces que eso que hemos oído atendamos a las cosas, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Gloria a Dios. Amén. No hay escapatoria. Diga conmigo, no hay escapatoria.
Aleluya. No hay escapatoria y no va a haber escapatoria. Es necesario atender con más diligencia. Con más diligencia. Y mi anhelo en esta noche es compartirles este mensaje de la importancia de atender con más diligencia las cosas que hemos oído, lo que Dios nos ha instruido a través de su palabra. Ahora más que nunca, iglesia del Señor. Ahora más que nunca. Ahora más. Que nos cuesta trabajo volver a reactivarnos espiritualmente. Que tuvimos un descanso casi más de un año. Más de un año. Tuvimos un descanso y nos cuesta trabajo volvernos a reactivar una vez más. Pero es necesario que atendamos con más diligencia a las cosas que hemos oído. Es necesario entonces, hermanos, que no descuidemos nuestra salvación. Y como dice el apóstol Pablo, es necesario ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor delante de nuestro Dios. Amén. Pongámonos de pie en esta noche. Aleluya. Amén. Pongámonos de pie. Amén. Y vamos a orar. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Y yo quiero pedirte que seamos sinceros con Dios ahí donde estás. Vamos a orar y vamos a sincerar nuestro corazón con Dios. Y vamos a decirle: Señor, perdóname porque he dejado de orar. Si usted es sincero con Dios, usted va a ser realista. Vamos a decirle: Señor, hemos dejado de orar, hemos dejado de leer tu palabra. Quizás hemos descuidado hasta nuestra vida en santidad. Vamos a decirle a Dios: Señor, hoy venimos delante de ti para pedirte una vez más, una vez más, una vez más. Aleluya, que tú nos levantes una vez más, que tú avives nuestro corazón una vez más, una vez más. Aleluya. Todos hemos resentido ese freno espiritual. Todos lo hemos resentido. Yo lo he resentido. Todos hemos ese sentido. Todos en algún momento hemos sentido esa inactividad espiritual. Todos hemos sentido esa pasividad espiritual. Pero hoy lo que dice el apóstol Pablo: fervientes en el espíritu. Hoy lo que dice el apóstol Pablo, y Dios nos habla por medio de su siervo: fervientes en el espíritu. Dios quiere hombres y mujeres más activos espiritualmente que nunca. Que nunca. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dios nos quiere más activos que nunca. Dios quiere que te actives, iglesia. Dios quiere que te actives, pueblo del Señor, ahora más que nunca. Ocúpate. Ocupémonos en nuestra salvación. Ocupémonos. Demos tiempo de orar. Demos tiempo de leer su palabra. Demos tiempo de buscar al Señor. Dejemos los pretextos a un lado. Dejemos todo eso a un lado. Dejemos las ocupaciones personales, las ocupaciones laborales a un lado, y ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor delante de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, Padre eterno, Dios de misericordia, hoy venimos delante de ti como iglesia. Hoy venimos como tu pueblo, Señor, que quizá, sí, Señor, quizá esta situación que vivimos nos ha frenado espiritualmente.
si esta situación que vivimos nos ha apagado nuestra vida espiritual. Pero hoy te pedimos perdón. Perdónanos, perdónanos, Señor, porque de aquí se van a levantar mujeres guerreras, mujeres que van a luchar por su familia, mujeres que van a luchar por su casa, por su hogar, mujeres que no van a dejar de orar, mujeres que no van a dejar de leer tu palabra, mujeres que van a procurar a vivir en santidad. Hombres, Señor, se van a levantar, hombres apasionados por tu presencia, hombres una vez más activos espiritualmente en tu reino, hombres, Señor, fervientes en el Espíritu, Padre Santo. Aleluya, se van a levantar mujeres y hombres, jóvenes, jovencitas, Padre, activos espiritualmente en tu reino. Vamos a dejar a un lado toda pasividad, vamos a dejar a un lado toda desocupación y vamos a ocuparnos espiritualmente, vamos a ocuparnos en tu reino. Aleluya, Padre Santo. En esta hora, oh Dios mío, te entregamos nuestra vida, nuestro ser. Bendito Dios, yo creo, Señor, y hoy nos sinceramos con todo nuestro corazón. Bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos sinceramos, Señor, y te pedimos perdón porque sí hemos tenido inactividad espiritual. Te pedimos perdón porque sí nos hemos alejado de tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, porque quizás hemos fallado, hemos pecado delante de ti. Te pedimos perdón. Pero Padre, en esta hora, oh Dios de misericordia, volvemos a ti con todo nuestro corazón, volvemos a ti con toda nuestra sinceridad, Padre, y reconocemos, Señor, ahora que necesitamos de ti, oh Dios, que necesitamos activarnos espiritualmente, oh Padre eterno. Aleluya, que tu Espíritu Santo ahora, Padre, toque cada vida y cada corazón, que tu Espíritu Santo, Dios, toque cada uno de tus hijos, aquellos mis hermanos que están conectados, Padre, por medio de las redes sociales. Bendito Dios todopoderoso, Padre eterno, toca los corazones de cada uno de ellos, de la importancia que tenemos ahora mismo, Señor, activarnos espiritualmente, la importancia que hay para nosotros ahora ocuparnos en nuestra salvación. No hay razón para estar desocupados, no hay razón, Señor, aleluya, para dejar de hacer, Señor, lo importante que es para nosotros, que es ocuparnos en nuestra salvación. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. El Espíritu de Dios está en este lugar. Gracias. El Espíritu de Dios se Gracias, mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para guiar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Oh, sí, Señor. para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Dios Espíritu, Aleluya. Muévete